Desde hace siglos se habló de señales, advertencias grabadas en piedra, esperando el momento exacto para ser descubiertas, no en templos, no en libros, sino enterradas en los rincones más olvidados del mundo. Imagínate por un momento caminando solo por las dunas infinitas de un desierto prohibido. El sol quema tu piel, mientras cada paso te aleja de lo conocido y te acerca a algo que no debería estar allí. Eso fue lo que viví al escalar una colina aparentemente insignificante, justo antes de adentrarme en las grandes dunas. Lo que encontré en la cima parecía un susurro del pasado, pero era mucho más que eso. Grabados antiguos cubrían la roca y la primera inscripción me dejó sin aliento. No lo sabía aún, pero estaba frente a una advertencia, una que podría estar conectada con las profecías que muchos creyeron olvidadas. En las profundidades del árido noroeste de Arabia Saudita, donde picos montañosos ennegrecidos se alzan como centinelas silenciosos sobre océanos de arena dorada, yace un enigma más antiguo que cualquier registro histórico conocido. Durante décadas, este lugar permaneció sellado tras cercas militares sauditas y patrullas armadas que disparaban primero y preguntaban después. Algunos susurran que aquí se esconde la evidencia arqueológica más devastadora sobre la historia bíblica más épica jamás contada, el Éxodo. ¿Te imaginas que todo lo que te enseñaron sobre este relato sagrado podría estar completamente equivocado? Que la ubicación real donde Moisés recibió los 10 mandamientos no está donde todos pensamos. Durante siglos enteros, los eruditos más brillantes del mundo han debatido ferozmente si los israelitas realmente cruzaron el Mar Rojo, si verdaderamente se encontraron cara a cara con lo divino, mientras truenos ensordecedores y fuego celestial descendían desde las alturas. Los escépticos lo descartaron como pura fantasía, relegándolo al reino de las leyendas urbanas. Pero ahora, algo absolutamente extraordinario ha emergido desde las rocas milenarias de Arabia. Algo que no fue escrito por manos modernas, buscando fama o reconocimiento, sino grabado por los propios hebreos antiguos con sus propias manos temblorosas. Antes de revelarte lo que realmente encontraron, asegúrate de suscribirte, porque estos descubrimientos van a revolucionar tu comprensión de la Biblia para siempre. Lo que estás a punto de descubrir podría sacudir los cimientos de todo lo que creías saber sobre la historia sagrada. Imagínate la emoción que sintieron los primeros exploradores cuando se dieron cuenta de lo que tenían frente a sus ojos. Sus corazones debieron latir como tambores de guerra mientras contemplaban la evidencia física de eventos que muchos consideraban mitos. Durante generaciones completas, el mundo entero dirigió su mirada hacia la península del Sinaí en Egipto, como la ubicación tradicional del monte Sinaí, la montaña sagrada de Moisés. Era una creencia tan arraigada que cuestionarla parecía herejía académica. Pero hacia finales del siglo XX, una nueva generación de exploradores intrépidos comenzó a cuestionar esa ubicación con argumentos que no podían ser ignorados. Entre estos valientes pioneros destacaba Ron Wyatt, un arqueólogo bíblico controvertido pero visionario que arriesgó todo por una teoría revolucionaria. Wyatt creía firmemente que el verdadero monte Sinaí no se encontraba en territorio egipcio, sino al otro lado del Mar Rojo, en lo que hoy conocemos como Arabia Saudita. Su propuesta era tan radical que muchos lo tacharon de loco. Wyatt y exploradores posteriores como Jim y Penny Caldwell literalmente arriesgaron sus vidas para investigar estas regiones desérticas ultra restringidas. Sabían que ser capturados por las autoridades sauditas podría significar años de prisión o algo peor, pero su sed de verdad era más poderosa que su miedo a las consecuencias. Lo que descubrieron los dejó completamente sin habla. Una montaña llamada Jabal al-Laus, cuya cumbre está completamente cubierta de roca ennegrecida, como si hubiera sido literalmente chamuscada por fuego divino. La similitud con las descripciones bíblicas era tan perfecta que parecía imposible ser una coincidencia. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias.
Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. En la base de esta montaña misteriosa se alzaba lo que claramente parecía un altar antiquísimo, rodeado por tallados de toros que resultaban inquietantemente similares a la historia del becerro de oro en Éxodo 32. Aquí mismo, según las Escrituras, los israelitas construyeron un ídolo pagano al pie del monte Sinaí, mientras Moisés recibía los 10 mandamientos en la cumbre. Los lugareños habían llamado a esta montaña Jabal Musa, la montaña quemada, durante siglos sin saber por qué. Era como si la memoria colectiva hubiera preservado un eco de eventos sobrenaturales que ocurrieron milenios atrás. La descripción bíblica encajaba perfectamente. El monte Sinaí estaba completamente cubierto de humo porque el Señor descendió sobre él en fuego. Éxodo 19:18. Pero la evidencia estaba lejos de terminar ahí. Conforme Arabia Saudita comenzó lentamente a abrir sus tierras a la exploración arqueológica, los investigadores hicieron un descubrimiento que los dejó helados. Esparcidas por los valles rocosos alrededor de Jabal Musa, había cientos de inscripciones, marcas talladas en piedra hace miles de años, por manos que habían sido testigos de lo imposible. Inicialmente, los arqueólogos sauditas clasificaron estas inscripciones como tamúdicas, una forma común de escritura árabe antigua. Era la explicación más segura y convencional. Pero cuando el doctor Miles Jones, un erudito especializado en hebreo antiguo y lingüística histórica, examinó fotografías de estas inscripciones, reconoció algo que cambiaría todo. Estas no son tamúdicas, declaró con voz temblorosa, son protohebreas, la forma más temprana del alfabeto hebreo jamás descubierta. El doctor Jones llegó a la conclusión de que las inscripciones databan exactamente del período del Éxodo, evidencia irrefutable de que personas que hablaban hebreo una vez estuvieron de pie al pie de esta montaña sagrada. Sus hallazgos fueron respaldados independientemente por Todd Eaton, otro experto reconocido mundialmente en escrituras semíticas antiguas, quien visitó personalmente la región en los años 90. Eaton describió haber visto tallados que representaban sandalias, menorás y hasta shofares, símbolos profundamente arraigados en la cultura y adoración israelita. Dos expertos completamente diferentes, dos viajes separados por años, y sin embargo ambos llegaron exactamente a la misma conclusión revolucionaria. Esto era hebreo auténtico en el corazón mismo de Arabia, exactamente donde la Biblia decía que debería estar. La probabilidad de que fuera una coincidencia era astronómicamente pequeña. Entre las más misteriosas de estas inscripciones se encontraban tallados de pies humanos y sandalias esparcidos alrededor de la montaña y cerca de un sitio que algunos creen podría ser la roca partida de Rafidim, el mismísimo lugar donde Moisés golpeó la roca y agua brotó milagrosamente para los israelitas sedientos en el desierto. Para la mayoría de arqueólogos convencionales, estos parecían grabados aleatorios sin significado especial. Pero para aquellos que conocen las Escrituras íntimamente, llevaban un significado profundo que no podía ser ignorado. En Deuteronomio 11:24, Dios le dijo a los israelitas, todo lugar donde pongan la planta de su pie será suyo. El doctor Jones notó 3 marcas cortas junto a muchos de los tallados de sandalias. Estas marcas correspondían a la letra protohebrea Kaf, que significa planta del pie. Para él, estos eran marcadores territoriales, símbolos tribales de propiedad, señales inequívocas de que los israelitas habían verdaderamente caminado y reclamado esta tierra como suya.
Jim y Penny Caldwell, quienes vivieron en Arabia Saudita durante años arriesgando constantemente su seguridad, documentaron meticulosamente docenas de estos tallados. Estaban convencidos de que los israelitas dejaron estos símbolos de pies como una declaración eternal de que Dios verdaderamente les había dado este terreno sagrado. Cada marca era un testimonio silencioso de fe y posesión divina. Quizás aún más asombroso es lo que el Dr. Sung-Ha Kim, un médico y explorador surcoreano, descubrió en un valle que conduce hacia Jabal Musa. Habiendo recibido un permiso extremadamente raro para explorar estas áreas ultra restringidas, el Dr. Kim fotografió una cara rocosa masiva inscrita con lo que parece ser la representación más antigua de una menora jamás descubierta. Esta menorá tallada en piedra es más antigua que cualquiera encontrada en Israel o Egipto, lo que la convierte en un hallazgo arqueológico de importancia monumental. La menorá, descrita en Éxodo 25, 31, 32 como el candelabro del tabernáculo, siempre ha sido un emblema sagrado de la presencia de Dios entre su pueblo elegido. Si esta talla es genuina, no es simplemente un artefacto arqueológico más para exhibir en un museo. Es un testimonio viviente que susurra a través de milenios. Ellos estuvieron aquí, ellos vieron, ellos creyeron. Es la firma dejada por personas que experimentaron lo sobrenatural de primera mano. Justo al norte de estos sitios se encuentra la roca partida en sí misma. Un peñasco imponente dividido limpiamente en dos, con señales claras de erosión por agua fluyendo desde su base. La evidencia geológica sugiere que enormes cantidades de agua una vez brotaron de este lugar, exactamente como describe la Biblia. Alrededor de esta roca partida se descubrió otra inscripción que hizo que los corazones de los exploradores saltaran de emoción. Tanto el Dr. Jones como Todd Eaton la tradujeron independientemente como lugar de descanso o extenderse. En hebreo, esa palabra exacta es Rafidim. Imagínate la enormidad de esto. El mismísimo nombre de Rafidim, tallado por las mismas personas que estuvieron allí sedientas, aterrorizadas y, sin embargo, sostenidas por la mano invisible de Dios. Es como encontrar la firma personal de Moisés en el registro de un hotel antiguo. Otras inscripciones en el área hacen referencia a Yahweh, el nombre sagrado hebreo de Dios, expresando gratitud por un carnero provisto. Esto posiblemente alude a la antigua práctica del sacrificio, tal como Abraham una vez declaró proféticamente: Dios mismo proveerá el cordero. Ver el nombre de Yahweh escrito en el desierto de Arabia, al pie de una montaña envuelta en roca ennegrecida, es suficiente para enviar escalofríos por la columna vertebral de cualquier creyente. La presencia de este nombre sagrado en este lugar específico no puede ser explicada por coincidencia o casualidad. ¿Podría este verdaderamente ser el mismo monte Sinaí donde Dios descendió en fuego, donde los 10 mandamientos fueron entregados a la humanidad? La evidencia física parece gritar que sí. Cada piedra, cada inscripción, cada detalle geológico apunta hacia una conclusión ineludible. El Dr. Miles Jones propuso una teoría fascinante que llamó el pacto de alfabetización. Él cree que en el monte Sinaí, Dios no solo entregó los 10 mandamientos, sino la alfabetización misma. En un mundo dominado por jeroglíficos egipcios y símbolos paganos confusos, los israelitas recibieron algo revolucionario. En lugar de permitirles hacer imágenes talladas como los paganos, se les enseñó a leer y escribir usando un sistema completamente nuevo de letras, el alfabeto proto-hebreo. Este mismo alfabeto, posteriormente, evolucionó para convertirse en el hebreo moderno, el griego, y eventualmente el latín que usamos hoy. Jones argumenta que el alfabeto fue la innovación más importante en la historia humana. Representó la gran división entre paganismo y monoteísmo, entre superstición primitiva y entendimiento verdadero. Era una herramienta divina para preservar y transmitir verdad a través de las generaciones. Todd Eaton añadió
añadió una dimensión aún más misteriosa a esta teoría. Él cree que estas letras hebreas podrían incluso alinearse con constelaciones visibles en el cielo nocturno sobre Jabal Musa, formando las letras hebreas de derecha a izquierda. Era como si Dios mismo hubiera escrito los cielos en lenguaje humano. Imagínate a los israelitas mirando hacia arriba en esas noches desérticas cristalinas, viendo las mismas estrellas que nosotros vemos hoy, pero reconociendo en ellas las letras que acababan de aprender. El cielo mismo se convertía en un libro gigante escrito por el Creador. Desde los picos montañosos carbonizados de Jabal Musa, hasta la roca partida que parece haber brotado agua milagrosa, hasta las inscripciones protohebreas que declaran el nombre de Yahweh, la evidencia forma un tapiz absolutamente impresionante de fe, supervivencia y encuentro divino. Esta evidencia traza un viaje que comenzó en Egipto y terminó en fuego, trueno y revelación sobre una montaña en Arabia. No es solo arqueología, es la historia de la humanidad encontrándose cara a cara con lo divino y siendo transformada para siempre por esa experiencia. Ron Wyatt, Jim y Penny Caldwell, el Dr. Miles Jones, Todd Eaton y el Dr. Jung-Ha Kim arriesgaron literalmente sus reputaciones profesionales e incluso sus vidas para traer estos descubrimientos a la luz del mundo. Sabían que sus hallazgos serían controvertidos y atacados ferozmente por el establishment académico. Mientras los escépticos continúan debatiendo en salas de conferencias climatizadas, las piedras de Arabia hablan más fuerte que cualquier argumento académico. Su testimonio es silencioso, pero inquebrantable, grabado en roca por testigos oculares de eventos que cambiaron el curso de la historia humana. Miles de años atrás, un pueblo caminó a través de un mar que se abrió milagrosamente ante ellos, guiados por una columna de nube durante el día y fuego durante la noche. Se encontraron temblando ante una montaña que ardía con llama sobrenatural, siendo testigos de manifestaciones divinas que desafiaban toda lógica humana. Hoy, esa misma montaña permanece silenciosa en el desierto saudita, pero sus piedras están talladas con los recuerdos de aquellos días extraordinarios. Huellas, nombres, oraciones y promesas permanecen como evidencia eterna de que lo imposible realmente sucedió. La controversia académica que rodea estos descubrimientos solo intensifica su importancia. Cuando algo amenaza paradigmas establecidos tan profundamente, la resistencia es inevitable. Pero la verdad tiene una manera peculiar de emerger eventualmente, sin importar cuántos intentos se hagan para suprimirla. Los métodos de investigación utilizados por estos exploradores modernos combinaron tecnología de punta con valor personal extraordinario. Utilizaron fotografía de alta resolución, análisis lingüístico computarizado y datación geológica para construir un caso que es prácticamente irrefutable. El impacto en la comunidad académica ha sido sísmico. Algunos eruditos han abrazado estos hallazgos como la vindication que habían estado esperando toda su carrera. Otros se aferran desesperadamente a teorías tradicionales que ya no pueden sostener el peso de la evidencia física. Y si usted quiere recibir revelaciones y estudios exclusivos sobre las profecías y los misterios que aparecen en la Biblia, sepa que justo debajo de este video hay un botón que dice «Hacerse miembro». Al pulsarlo, usted podrá unirse a un grupo que recibe materiales y explicaciones que no se comparten públicamente, preparados con dedicación para quienes desean entender más la palabra. Las conexiones con otros sitios bíblicos se vuelven más claras cuando consideramos estos descubrimientos en contexto. El patrón de evidencia arqueológica que emerge pinta un cuadro coherente de eventos históricos reales, no leyendas mitológicas inventadas siglos después. Los riesgos que corrieron estos exploradores no pueden ser subestimados. Arabia Saudita ha sido históricamente uno de los países más cerrados del mundo, especialmente para investigación que podría cuestionar narrativas religiosas o políticas establecidas. Cada viaje era potencialmente su último,
Las características físicas del lugar continúan asombrando a geólogos y arqueólogos por igual. La combinación de formaciones rocosas únicas, patrones de erosión inexplicables y la preservación extraordinaria de inscripciones milenarias crea un ambiente que parece casi preservado en el tiempo. Las técnicas de datación utilizadas en estos artefactos han sido sometidas a escrutinio intenso, pero continúan confirmando fechas que coinciden perfectamente con el período bíblico del Éxodo. La consistencia de estos resultados, a través de múltiples metodologías independientes, fortalece enormemente la credibilidad de los hallazgos. En el análisis final, estos descubrimientos nos recuerdan una verdad simple, pero profunda, que resuena a través de milenios. La Biblia tenía razón desde el principio. Los israelitas fueron personas reales, que vivieron experiencias reales y dejaron evidencia real de su paso por este mundo. Su viaje fue auténtico, documentado no solo en pergaminos sagrados, sino tallado en las rocas eternas del desierto. Y el mismo Dios que los guió fuera de Egipto, que partió el mar ante ellos, que descendió en fuego sobre la montaña, ese mismo Dios continúa guiando a su pueblo hoy. La evidencia está ahí, esperando a aquellos lo suficientemente valientes para mirar más allá de paradigmas académicos y tradiciones religiosas heredadas. Las rocas del desierto saudita guardan secretos que pueden transformar nuestra comprensión de la historia, la fe y nuestro lugar en el gran drama cósmico de la existencia humana. Mientras contemplamos la magnitud de estos descubrimientos, surge una pregunta que mantiene despiertos por las noches a los arqueólogos más valientes. ¿Qué más permanece oculto bajo las arenas inexploradas de esta región prohibida? Los satélites modernos han detectado anomalías geológicas y patrones estructurales que sugieren la existencia de sitios adicionales aún por descubrir, posiblemente incluso más reveladores que los ya encontrados. El Dr. Kim, durante su última expedición documentada, reportó avistamientos de formaciones rocosas que parecían haber sido alteradas artificialmente, creando lo que él describió como caminos de piedra que se extienden por kilómetros a través del desierto. Estos senderos, invisibles desde el nivel del suelo, pero claramente definidos desde las alturas, podrían representar las rutas exactas que siguieron los israelitas durante su travesía de 40 años. Las tecnologías de imagen satelital más avanzadas han comenzado a revelar patrones ocultos que escaparon a la detección durante décadas. Estructuras geométricas enterradas bajo siglos de sedimentación del desierto están emergiendo en las fotografías de alta resolución, sugiriendo la presencia de campamentos organizados que podrían albergar evidencia de una civilización nómada masiva que una vez habitó estas tierras desoladas. Los intentos gubernamentales por restringir el acceso a estas áreas han intensificado paradójicamente el interés global en los descubrimientos. Cada nueva barrera erigida, cada patrulla militar adicional, cada zona declarada fuera de límites, solo alimenta la especulación de que las autoridades saben exactamente qué tesoros arqueológicos están protegiendo de los ojos del mundo. Equipos de investigación internacional han comenzado a utilizar drones no tripulados y tecnología de penetración terrestre para mapear estas regiones sin violar físicamente las restricciones territoriales. Los datos recopilados a través de estos métodos están creando un mapa tridimensional detallado que revela la verdadera extensión de las anomalías arqueológicas en la región. La preservación extraordinaria de estas inscripciones milenarias plantea preguntas fascinantes sobre las condiciones climáticas únicas del área. Los expertos en conservación han notado que la combinación específica de minerales en la roca, la extrema aridez del clima y la protección natural contra la erosión eólica han creado un museo al aire libre
natural, donde los artefactos antiguos permanecen prácticamente intactos. Las expediciones futuras planificadas por consorcios de universidades internacionales prometen utilizar tecnologías aún más sofisticadas, incluyendo radar de penetración terrestre de última generación y análisis espectroscópico por láser, que puede detectar composiciones químicas específicas desde distancias considerables. Estas herramientas podrían revelar capas de historia humana que han permanecido completamente ocultas hasta ahora. El impacto psicológico en los investigadores que han sido testigos directos de estos sitios es profundo y duradero. Varios han descrito experiencias que van más allá de la simple emoción académica, reportando una sensación abrumadora de estar conectados directamente con eventos que cambiaron el curso de la civilización humana. Es como tocar físicamente la historia sagrada con sus propias manos. Las comunidades locales beduinas que han habitado estos desiertos durante generaciones incontables poseen tradiciones orales que parecen conservar ecos de estos eventos antiguos. Sus relatos, transmitidos de padre a hijo durante milenios, hablan de tiempos cuando la montaña ardía y cuando las rocas sangraban agua. Descripciones que adquieren un significado completamente nuevo a la luz de estos descubrimientos arqueológicos. Al final, estos hallazgos representan mucho más que simples validaciones históricas de textos antiguos. Constituyen puentes tangibles entre el pasado y el presente, entre la fe y la ciencia, entre lo que creemos y lo que podemos demostrar. En un mundo cada vez más escéptico hacia lo sobrenatural, estas piedras del desierto susurran verdades que trascienden argumentos académicos y tocan algo profundamente primitivo en el alma humana. La certeza de que no estamos solos en este universo y que la historia de nuestra especie está entrelazada con fuerzas que superan nuestra comprensión completa. Durante casi 2000 años, la tierra sagrada de Jerusalén ha guardado sus secretos bajo capas de piedra, polvo y silencio. Muchos creyeron que ya no quedaba nada nuevo por descubrir, que los misterios más profundos de la fe cristiana se habían perdido entre los escombros del tiempo. Sin embargo, una reciente restauración en la iglesia del Santo Sepulcro ha sacudido esa certeza. Lo que los arqueólogos encontraron bajo sus suelos no es solo sorprendente, es potencialmente revolucionario. ¿Puede un lugar confirmar una historia milenaria? ¿Puede el suelo hablar de resurrección y redención? Lo que parecía una restauración estructural de rutina se convirtió en un viaje inesperado hacia los orígenes más sagrados del cristianismo. La piedra, el polvo y los cimientos empezaron a contar una historia olvidada, una historia que parecía estar esperando ser escuchada. Para los creyentes, Jerusalén siempre ha sido más que una ciudad. Es el punto de encuentro entre lo divino y lo humano. Es donde el tiempo toca lo eterno, pero ahora, gracias a lo descubierto bajo la iglesia, el simbolismo se vuelve literal. Las profecías antiguas cobran vida y las palabras del Evangelio encuentran eco en la piedra viva. Lo más inquietante es que este descubrimiento apenas comienza. Los arqueólogos no solo encontraron ruinas, encontraron confirmaciones físicas de lo que antes era solo fe. La pregunta ya no es, ¿pasó realmente? Ahora la pregunta es, ¿estamos preparados para lo que estos hallazgos significan para la historia, la religión y el futuro? La Iglesia del Santo Sepulcro ha resistido siglos de guerras, terremotos y reconstrucciones. Era hora de restaurarla, pero nadie anticipó que esa restauración se convertiría en una revelación. Lo que comenzó como un trabajo de mantenimiento rutinario terminó siendo un despertar arqueológico. Las capas de polvo no solo cubrían piedra, sino siglos de verdad. El equipo dirigido por la arqueóloga doctora Francesca Sler se embarcó en un proyecto técnico y respetuoso. Su misión era preservar, no perturbar, pero debajo del suelo del siglo IV, algo los detuvo en seco, un vacío inesperado,
un espacio sin documentación previa. Lo que parecía una simple cavidad se convirtió en una puerta al pasado. Al excavar más, los arqueólogos encontraron materiales anteriores a la época de Constantino, herramientas romanas, restos de cerámica y marcas de canteras olvidadas. Cada descubrimiento parecía gritar desde el pasado: aquí pasó algo más grande de lo que imaginas. La historia, contenida en roca y tierra, comenzó a hablar con voz propia. Nadie lo planeó, pero fue inevitable. Las piedras empezaron a testificar. Ya no era solo una restauración, era un mensaje enterrado que había esperado milenios para ser desenterrado. Lo imposible se hacía tangible y el suelo bajo la iglesia dejaba claro que la historia aún tiene capítulos que contar. La iglesia del Santo Sepulcro no es un edificio ordinario. Dentro de sus muros resuena una intensidad espiritual que sobrepasa lo físico. Algunos lloran al entrar, otros se arrodillan sin explicación. No se necesita guía para sentir que se pisa un terreno distinto, donde lo eterno parece rozar lo presente. Desde el siglo IV, los peregrinos han caminado hasta aquí con lágrimas, oraciones y fe. Según la tradición, este es el lugar exacto donde Jesús fue crucificado, sepultado y resucitado. Las piedras han absorbido generaciones de adoración, de súplicas silenciosas y milagros esperados. Cada rincón emite una vibración que no se puede explicar con palabras. Y ahora, con los nuevos descubrimientos, la conexión se vuelve aún más profunda, porque ya no hablamos solo de tradición, sino de pruebas físicas, de un espacio transformado no solo por la fe, sino también por la arqueología. Lo que muchos creían simbólico empieza a mostrarse como literal. La iglesia no solo representa el momento más importante de la historia cristiana, puede que esté construida sobre él. Aquí, donde miles vienen buscando paz y respuestas, las piedras están empezando a responder, no con teorías ni doctrinas, sino con evidencias, con historia viva, porque en este lugar el cielo no solo tocó la tierra, lo selló con testigos de piedra. Fue un momento inesperado. Una losa de piedra removida, como tantas otras, reveló un vacío inusual. No era parte de los planos ni de los registros históricos. Lo que había debajo no tenía explicación lógica inmediata. Un hueco sin llenar. Un silencio de siglos esperando romperse. El equipo de excavación miró con asombro. La tierra no coincidía con la era bizantina. Era más antigua, mucho más. La doctora Esler, con su experiencia y cautela, autorizó una excavación más profunda, y así comenzó la revelación. Lo que parecía un simple proyecto de conservación se convirtió en una búsqueda hacia las raíces del cristianismo. Capa tras capa aparecieron indicios de construcción previa, herramientas romanas, muros tallados, señales de actividad agrícola. No estaban simplemente reparando una iglesia. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Estaban desenterrando la posibilidad de que este fuera realmente el lugar mencionado en el Evangelio de Juan, el jardín junto al sitio de la crucifixión. Esa piedra, aparentemente común, abrió un camino a lo extraordinario.
Lo que descubrieron no solo encaja con los textos sagrados, lo hace con una precisión que estremece. No fue una coincidencia, fue una confirmación en roca, una llamada silenciosa que por fin ha sido escuchada. Antes de que el emperador Constantino ordenara construir la iglesia, este lugar ya había sido marcado por la historia. Bajo sus cimientos, los arqueólogos encontraron fragmentos de un mundo anterior, oculto por el tiempo pero no borrado. Una realidad más antigua que el cristianismo oficializado, una huella de vida, trabajo y fe. Las marcas halladas en la roca muestran que esta tierra fue una cantera activa. Aquí se extrajeron piedras para construir Jerusalén, pero también se encontraron muros de contención, plataformas y señales de agricultura, un espacio trabajado por manos humanas mucho antes de que los romanos levantaran templos sobre él. Entre los hallazgos había herramientas y cerámicas del siglo I. Esto cambió todo. No estaban en terreno simbólico, estaban sobre suelo que había sido testigo directo del tiempo de Jesús. Esto no era una representación de la historia, era parte de la historia. Es como si el pasado hubiera estado esperando ser descubierto en el momento justo, como si los fragmentos dispersos quisieran unirse para formar una sola voz, una voz que dice, esto ocurrió aquí. No en parábolas ni visiones, en piedra, sudor y tierra, en vida real. La arqueóloga Francesca Sler no es una figura cualquiera en el mundo académico. Su trayectoria la ha llevado a explorar ruinas antiguas por todo Medio Oriente, pero nada la preparó para lo que encontraría bajo la iglesia del Santo Sepulcro. Lo que para muchos era solo una restauración más, para ella se convirtió en el encuentro entre el pasado, la fe y el destino. Desde el primer descubrimiento inesperado, Francesca sintió que algo era diferente. Las capas de tierra no solo contenían artefactos, contenían respuestas. Como científica, su deber era documentar y analizar. Pero como ser humano, no pudo ignorar el peso espiritual de cada hallazgo. Era como si la historia la hubiese estado esperando. Y si usted quiere recibir revelaciones y estudios exclusivos sobre las profecías y los misterios que aparecen en la Biblia, sepa que justo debajo de este video hay un botón que dice hacerse miembro. Al pulsarlo, usted podrá unirse a un grupo que recibe materiales y explicaciones que no se comparten públicamente, preparados con dedicación para quienes desean entender más la palabra. A medida que su equipo avanzaba, la doctora Sler mantuvo un enfoque riguroso, equilibrando el método científico con el respeto por lo sagrado. Las decisiones eran medidas. Cada piedra removida, una posible llave a un capítulo olvidado del Evangelio. Su liderazgo convirtió esta excavación en un acto de reverencia, no de profanación. En una entrevista, Francesca lo resumió con claridad. No vine aquí a probar la Biblia, vine a estudiar la tierra, pero la tierra empezó a hablar el lenguaje de las Escrituras. Sus palabras se convirtieron en un puente entre dos mundos que por siglos parecieron estar en conflicto, la ciencia y la fe. Al excavar más profundo de lo que se planeaba inicialmente, el equipo se topó con capas de tierra que no pertenecían al período bizantino, ni siquiera al romano. Eran estratos que se remontaban aún más atrás, cargados de polvo, rocas sin tallar y materiales desconocidos. La tierra empezaba a contar una historia que no aparecía en los libros. Los análisis de suelo revelaron algo extraordinario: restos biológicos y materiales orgánicos que databan del siglo I. Esto no solo ampliaba el marco temporal de la zona, lo reescribía por completo. Bajo los mosaicos religiosos había un ecosistema antiguo que aún guardaba memoria de un tiempo previo a la construcción imperial. En medio de estas capas aparecieron señales de vida cotidiana, herramientas simples, restos de madera, residuos agrícolas. No era un terreno muerto, era un lugar vivido, trabajado, amado.
Un lugar donde posiblemente se respiró la misma atmósfera que Jesús y sus discípulos experimentaron. La historia se volvía tangible. El suelo, muchas veces ignorado en excavaciones religiosas, se convirtió en el protagonista silencioso. Cada puñado de tierra hablaba más fuerte que un manuscrito, y lo que decía era claro: aquí hubo vida antes del imperio. Y esa vida encaja perfectamente con los relatos del Nuevo Testamento. La primera gran sorpresa de la excavación fue descubrir que, bajo la iglesia, no solo había cimientos antiguos, sino una antigua cantera, una zona donde se extraía piedra, utilizada para levantar estructuras de Jerusalén durante el período del Segundo Templo. Cada surco tallado en la roca contaba la historia del esfuerzo humano. Pero lo más asombroso no fue la cantera en sí, sino el hecho de que fue abandonada. En vez de ser reutilizada, fue vaciada y dejada en paz. Esto llamó la atención de los arqueólogos. ¿Por qué una zona de tanto valor sería dejada intacta? ¿Qué ocurrió aquí que interrumpió su uso? La respuesta vino de los alrededores. Al excavar más, encontraron tumbas excavadas en la roca. Tumbas simples, judías, propias del siglo I, y entre ellas señales de agricultura. El lugar había sido transformado de un sitio de trabajo a uno de vida, y luego a uno de descanso eterno, un ciclo sagrado, un patrón divino. La cantera ya no era solo un sitio industrial, era el espacio que Dios eligió para cerrar el ciclo de la redención. Donde antes se cortaban piedras para templos humanos, ahora se habría tallado la tumba del Mesías. Lo que el hombre construyó para sí, Dios lo usó para salvar a todos. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. No todos los días el suelo confirma la Biblia. Pero eso es exactamente lo que comenzó a suceder en la iglesia del Santo Sepulcro. Cada descubrimiento, desde muros antiguos hasta restos de plantas, se alineaba perfectamente con descripciones bíblicas que muchos habían considerado simbólicas o literarias. El Evangelio de Juan menciona un jardín junto al lugar de la crucifixión. Durante siglos, esto fue visto como una imagen poética. Pero bajo los pies de los arqueólogos surgieron terrazas agrícolas, restos de polen y raíces de olivo y vid. No era una metáfora, era un jardín real. Además, las tumbas encontradas no mostraban señales de uso previo. Estaban limpias, nuevas. Coincidían con la descripción de la tumba en la que Jesús fue colocado. Una tumba nueva, donde nadie había sido puesto jamás. Cada evidencia era una pieza de un rompecabezas que siempre estuvo allí, esperando ser armado. La fe no necesita pruebas para existir, pero cuando las pruebas aparecen, fortalecen lo que muchos ya sabían en el corazón. Las piedras no gritan, susurran, y sus palabras al fin están siendo escuchadas. En el lugar donde fue crucificado había un jardín. Así comienza uno de los versículos más intrigantes del Evangelio de Juan. Durante siglos, este detalle fue pasado por alto, reducido a simbolismo. Pero ahora, ese jardín ha vuelto, no como imagen, sino como lugar físico, hallado bajo capas de historia olvidada. Las terrazas de piedra halladas en la excavación no eran formaciones naturales. Estaban construidas con precisión, adaptadas para el cultivo. El análisis del suelo reveló polen de mirto, romero y otras plantas funerarias tradicionales. Incluso se encontraron rastros de raíces de viña y olivo. Todo encajaba. Más allá de la ciencia, había una belleza poética en todo esto, que en el mismo lugar donde se recuerda la muerte más dolorosa haya crecido vida. Que un jardín
lugar de belleza y esperanza, haya sido el telón de fondo del momento más crucial de la historia humana. La paradoja se hacía física. Sí, el jardín está de vuelta, y con él la confirmación de que los detalles del Evangelio no fueron añadidos para embellecer un relato. Fueron descripciones precisas de un lugar real, un lugar que ahora vuelve a florecer, no con flores, sino con verdad. En los recovecos menos esperados del subsuelo, los arqueólogos encontraron algo más poderoso que el mármol o la piedra: tierra viva. Entre los restos de tumbas y muros antiguos, se hallaron pequeñas parcelas de suelo fértil que conservaban estructuras de terrazas agrícolas. Estas terrazas no eran producto del azar, eran obra de manos humanas que siglos atrás sembraron esperanza. El análisis microscópico del polen preservado en estas tierras reveló especies específicas: mirto, romero, higuera, olivo, plantas asociadas a rituales funerarios, alimentación y jardinería doméstica en la época de Jesús. Esta prueba biológica respalda la existencia de un jardín real, cultivado con intención y cuidado, tal como describe el Evangelio de Juan. Estos descubrimientos desmitifican la idea de que la narración bíblica es solamente simbólica. Aquí, la botánica se une a la fe para construir una imagen completa del lugar donde Jesús fue sepultado. No fue un terreno árido ni abandonado. Fue un espacio verde, lleno de vida, al borde de un acontecimiento eterno. La naturaleza, silenciosa y paciente, guardó sus secretos por milenios. Ahora, con cada grano de polen rescatado, la tierra reafirma que la historia sagrada estuvo escrita no solo en papiros, sino también en la savia de sus plantas. Uno de los hallazgos más impactantes de la excavación fue una tumba excavada en roca, completamente intacta, sin señales de uso anterior. Los arqueólogos confirmaron que no presentaba restos humanos, ni marcas de reutilización, ni desgaste interior. Era nueva, como si hubiese estado esperando algo o a alguien. Este descubrimiento coincide de manera precisa con el relato del Evangelio. Jesús fue colocado en una tumba nueva, en un jardín, cerca del lugar de su crucifixión. La coincidencia es tan exacta que descoloca incluso a los más escépticos. La tumba es real, el jardín es real, la ubicación concuerda, y la historia cobra una dimensión completamente distinta. No se trata de una coincidencia fortuita. La arquitectura, el diseño y el estilo de esta tumba encajan con las costumbres funerarias judías del siglo I. Las medidas, la orientación y la simplicidad reflejan que no era una tumba de lujo, sino de respeto, justo como lo describen las Escrituras, un lugar preparado por José de Arimatea para el Mesías. Ver esta tumba, tocada por el tiempo pero no por la muerte, provoca una sensación difícil de describir. Es como si el silencio del lugar aún llevara el eco de un milagro, como si la piedra misma supiera que algo extraordinario ocurrió allí. Las paredes de roca encontradas en la excavación muestran profundas marcas de herramientas. Cada surco, cada canal, cada fractura en la piedra nos habla del esfuerzo físico de antiguos trabajadores que tallaban bloques para levantar Jerusalén. Era un sitio de sudor, de ruido, de propósito humano, una cantera común. Pero el tiempo transformó este lugar. Cuando la cantera fue abandonada, el espacio quedó vacío, sin utilidad aparente. Hasta que, siglos después, ese vacío fue llenado por un propósito mucho mayor. De ser una fuente de piedra para construir muros, se convirtió en el sitio donde se cumpliría la redención de la humanidad. Es poético y poderoso que lo que el hombre talló para levantar estructuras temporales haya sido luego utilizado por Dios para edificar algo eterno. La cantera, que hablaba de esfuerzo humano, se convirtió en símbolo del esfuerzo divino por salvar a la humanidad. Donde antes había martillos, hubo oración. Donde antes había polvo, hubo resurrección.
Las piedras, testigos silenciosos del paso del tiempo, fueron redimidas y con ellas todo lo que representaban. No solo fueron herramientas de construcción, sino partes del escenario sagrado donde la historia cambió para siempre. Del trabajo al milagro, de la roca al Redentor. Los hallazgos en la iglesia del Santo Sepulcro no fueron realizados por religiosos, sino por científicos, arqueólogos, ingenieros, biólogos del suelo. Ninguno de ellos tenía la misión de confirmar textos bíblicos. Y sin embargo, todos se encontraron frente a evidencias que resonaban con las Escrituras de forma innegable. Algunos de estos expertos, incluso siendo escépticos o agnósticos, reconocieron la magnitud de lo que estaban viendo. No fuimos a buscar el Evangelio, buscamos tierra, pero la tierra empezó a contar la historia del Evangelio, dijo la doctora Schler. Una frase que marcó un antes y un después en la conversación entre ciencia y fe. Otros arqueólogos, sin afiliaciones religiosas, se vieron obligados a admitir que los elementos encontrados, la tumba, el jardín, la cantera, coincidían más con los relatos bíblicos que cualquier otra ubicación en Jerusalén. No se trata de convertir la ciencia en religión, sino de aceptar que la verdad puede estar en ambas. El milagro sigue siendo un asunto de fe, pero la tierra ya no calla. Y cuando científicos, sin intención religiosa, encuentran rastros físicos de una historia milenaria, el escepticismo comienza a tambalear. No se trata de creer ciegamente, se trata de escuchar lo que incluso la ciencia empieza a susurrar. En el siglo IV, una mujer ya anciana y llena de fe emprendió un viaje que cambiaría el rumbo del cristianismo. Helena, madre del emperador Constantino, llegó a Jerusalén guiada por su devoción. Su objetivo no era político, sino espiritual: encontrar los lugares donde Jesús vivió, murió y resucitó. Muchos han cuestionado sus métodos. Algunos la ven como una mujer influenciada por rumores locales o por su deseo ferviente de dejar una huella en la historia cristiana. Pero los descubrimientos actuales parecen darle razón. Los lugares que señaló, las zonas que identificó, ahora coinciden con precisión arqueológica. ¿Fue una guía divina lo que la llevó hasta allí? ¿O una intuición imposible de explicar con lógica? Quizá ambas. Lo cierto es que 1700 años después, la ciencia moderna está confirmando lo que Helena afirmó con solo fe. Su legado no fue solo una iglesia, fue un mapa espiritual que hoy cobra vida bajo nuestros pies. La historia la juzgó por siglos, pero ahora las piedras hablan en su defensa. Y con cada hallazgo, Helena deja de ser un personaje histórico para convertirse en una figura profética. Alguien que vio antes de que el mundo estuviera listo para ver. La Biblia dice: la piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular. Salmo 118, 22. Durante siglos, este versículo fue interpretado de forma espiritual, una metáfora sobre Jesús y su rechazo. Pero los hallazgos bajo la iglesia del Santo Sepulcro han hecho que esta imagen se vuelva increíblemente literal. La cantera encontrada muestra signos claros de haber sido abandonada. Algunas piedras, parcialmente cortadas, aún permanecían conectadas al lecho de roca. Fueron desechadas, tal vez consideradas inútiles. Y sin embargo, es precisamente ese lugar, ignorado por los constructores del pasado, el que se ha convertido en el epicentro de la fe cristiana. Es imposible no ver el paralelismo. La piedra física, dejada de lado, se convierte en el lugar donde se cumple la redención divina. El sitio despreciado por los hombres fue elegido por Dios para cambiar la historia. Una profecía que se manifestó tanto en espíritu como en piedra. La arqueología, sin pretenderlo, ha ilustrado una verdad milenaria. La piedra rechazada, el terreno olvidado, fue, finalmente, el fundamento de la salvación. Lo que el mundo descartó, el cielo coronó. Y ahora, gracias a estas excavaciones, podemos verlo con nuestros propios ojos. Durante mucho tiempo,
Dos lugares han sido considerados candidatos para ser la tumba de Jesús: la iglesia del Santo Sepulcro y la tumba del jardín. Ambos generan pasión, devoción y debate. Uno representa la tradición, el otro la simplicidad. Uno está en el corazón de la ciudad vieja, el otro junto a una colina que recuerda una calavera, el Gólgota. Quienes apoyan la tumba del jardín destacan su atmósfera tranquila y apariencia visual más acorde con lo que muchos imaginan. Pero los estudios arqueológicos han demostrado que ese sitio probablemente data de siglos antes de Cristo, lo que lo descarta como una tumba nueva del siglo I. Por otro lado, los descubrimientos bajo la iglesia del Santo Sepulcro coinciden con las descripciones bíblicas en múltiples niveles: época, ubicación, estilo de tumba, evidencia de jardín y contexto urbano. Aunque no se vea como en las películas, los hechos apuntan con firmeza a este lugar. La batalla entre estos dos lugares no es solo arqueológica, sino emocional. Pero si dejamos de lado la estética y escuchamos la tierra, la calavera pierde fuerza, y el jardín debajo del sepulcro tradicional comienza a florecer con nueva evidencia. No es una guerra entre símbolos, sino entre verdad y percepción. Muchos vieron durante siglos a la Biblia como un libro lleno de fe, pero vacío de evidencia histórica concreta. El descubrimiento bajo la iglesia del Santo Sepulcro desafía esa percepción, porque lo que salió del polvo no fue solo piedra antigua, sino confirmación profética. Cada capa removida reveló no solo historia, sino cumplimiento. Lo que se creía simbólico mostró raíces físicas. La tierra gritaba versículos, el suelo repetía los evangelios. Y lo más sorprendente, lo hacía sin necesidad de interpretación forzada. Simplemente los hechos coincidían con la palabra. La narrativa cristiana ya no depende exclusivamente de manuscritos o de fe transmitida. Ahora tiene respaldo tangible, y aunque la fe no necesita pruebas, cuando éstas llegan, iluminan el camino de forma única. No para sustituir la creencia, sino para fortalecerla con hechos. El cristianismo nunca fue una fábula, fue historia vivida, y ahora la historia lo está reconociendo. No hay contradicción entre fe y realidad cuando ambas se encuentran en el mismo terreno, y ese terreno está hablando en voz alta. En los laboratorios, lejos del bullicio religioso, los científicos analizaron muestras del suelo recolectado en la excavación. Lo que encontraron fue asombroso: restos de polen, minerales de fertilización antigua, señales de vida vegetal organizada. Era el jardín descrito en Juan, visto a través del microscopio. La tecnología moderna reveló lo que los ojos humanos no pueden ver. El ADN de la tierra grita historia. Las plantas halladas no eran silvestres, sino cultivadas, algunas usadas en rituales funerarios, otras como alimento o medicina. Todo apuntaba a un jardín funcional, no a un paisaje decorativo. Esta confirmación científica no busca probar milagros, pero sí demuestra que los detalles evangélicos no fueron invención ni metáfora. Se basaron en realidades palpables, y lo que parecía poético ahora tiene respaldo empírico. La tierra no miente, y cuando incluso el microscopio se alinea con la escritura, se produce una fusión extraordinaria. Fe y ciencia, en lugar de competir, comienzan a bailar juntas, y el resultado es una sinfonía de verdad. Jesús dijo una vez: si ellos callan, las piedras clamarán. Lucas 19:40. Muchos interpretaron esto como una hipérbole espiritual, pero al ver los últimos descubrimientos bajo el Santo Sepulcro, esas palabras adquieren un nuevo nivel de literalidad. Las piedras, literalmente, están hablando, no con gritos, sino con datos, no con discursos, sino con presencia. Cada roca cortada, cada tumba sellada, cada terraza olvidada se convierte en un testigo mudo pero contundente.
Es la historia que no necesita traducción porque su lenguaje es universal, el de la evidencia. En un mundo lleno de voces que gritan, las rocas nos llaman a escuchar el silencio. Y en ese silencio descubrimos que la fe tiene raíces más profundas de lo que pensábamos. Que las historias no son solo relatos, son memorias del suelo. El testimonio de las piedras no busca convencer, solo muestra lo que siempre estuvo ahí. Y en esa quietud hay una verdad que resuena más fuerte que cualquier argumento. Esto realmente sucedió. Nadie sabía con certeza qué quedaba dentro, solo se hablaba en susurros de lo que ocurrió allí, siglos atrás. Durante generaciones, la tumba de Lázaro permaneció cerrada, sepultada bajo capas de piedra, tiempo y misterio, descansaba en un silencio tan profundo que parecía eterno. En Betania, ese pequeño pueblo a las afueras de Jerusalén, la tumba no era solo un lugar, era una herida sagrada, una puerta sellada entre la vida y la muerte. Los aldeanos la miraban desde lejos. Nadie se atrevía a acercarse. Algunos decían que el eco del milagro aún vivía entre sus muros. Pero algo cambió. Sin cámaras, sin multitudes, sin ruido, solo fe. Un pequeño grupo de arqueólogos y creyentes, guiados por la oración y el permiso de sus líderes espirituales, decidió abrir la tumba. No buscaban espectáculo, buscaban algo más profundo, porque algunos lugares no se visitan con los pies, sino con el alma, arrojando sombras danzantes sobre las paredes rugosas del interior. Cada paso que descendía por la antigua escalera era un regreso al pasado, como si el tiempo se hubiera detenido por un instante eterno. Los presentes no hablaban, solo se oía la respiración pausada de quienes, más que arqueólogos, eran peregrinos. No estaban entrando en una cueva, estaban entrando en un capítulo vivo del Evangelio. El silencio no era vacío, era presencia, era memoria, era espíritu. Allí no solo había piedra, había historia, fe, lágrimas secas y una promesa que aún susurraba. Este lugar fue tocado por el cielo. Algo se movía, no en lo visible, sino en lo eterno. Betania no era un centro religioso ni una ciudad poderosa. Era un rincón humilde donde la vida fluía despacio. Las familias se conocían por nombre. Las oraciones se alzaban al cielo sin temor. Y la esperanza caminaba por las calles polvorientas en sandalias sencillas. Fue allí, lejos del templo, donde ocurrió uno de los milagros más impactantes de toda la Escritura. En un rincón olvidado, Dios eligió manifestar su gloria, no en un palacio, sino en un sepulcro, no en presencia de reyes, sino entre amigos. Porque cuando Jesús gritó, «Lázaro, sal fuera», no solo quebró el poder de la muerte, selló para siempre el nombre de Betania en la historia sagrada. Desde entonces, aquel lugar ya no fue solo un pueblo, fue tierra santa. Lázaro, María y Marta compartían más que sangre. Compartían fe, amor y una amistad íntima con el Hijo de Dios. Su casa era un refugio de paz. No había multitudes. No había milagros públicos, solo un hogar cálido donde Jesús encontraba descanso. Él no venía como maestro, venía como amigo. Se sentaba a la mesa, compartía pan, escuchaba sus corazones. Ese amor profundo sería el escenario para uno de los actos más poderosos jamás vistos, la resurrección de un amigo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo «Quiero más». Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Cuando Lázaro enfermó, no fue solo una tragedia, fue una herida personal, porque no era un desconocido, era el que Jesús amaba.
Y esa relación cambiaría para siempre la historia del dolor y la esperanza. Cuando enviaron el mensaje a Jesús, no exigieron, no suplicaron. Solo dijeron: Señor, el que amas está enfermo. Esa frase tan breve contenía toda su esperanza. Sabían que Él vendría, confiaban, pero el tiempo pasó y Jesús no llegó. Cada hora sin noticias era un golpe al corazón. Marta sostenía la casa, María no se despegaba del lecho, y Lázaro, cada vez más débil, quizás murió con la misma fe con la que había vivido, esperando a su amigo. Cuando murió, no solo sepultaron a un hermano, sepultaron sus preguntas, su esperanza, su consuelo. Pero lo que no sabían es que el cielo no llega tarde, solo espera el momento exacto para hacer temblar la tierra con su gloria. Cuando Jesús no apareció al primer día, hubo lágrimas, al segundo hubo confusión, al tercero la fe temblaba. Pero al cuarto, la tradición decía que el alma ya había partido, era el punto sin retorno. La muerte en ese momento era absoluta. María y Marta seguían creyendo, pero el peso del silencio era insoportable. ¿Dónde estaba Él? ¿No los amaba? ¿No amaba a Lázaro? Cada rincón de la casa respiraba ausencia, y sin embargo su fe no se quebró, se sostuvo, aun cuando el alma sangraba. Porque a veces la fe más verdadera no se ve en los milagros, sino en la espera. Y el silencio de Dios no es olvido, es preparación para un acto tan grande que necesita oscuridad para che la luz brille aún más fuerte. In questo mondo attuale vediamo sempre più persone andare contro i principi tradizionali e sembra che l'immoralità sia sempre più presente. È comune sentirsi disorientati e senza direzione. Tuttavia, esiste ancora un percorso per recuperare la vera essenza e ristabilire i principi etici nella nostra routine quotidiana. Se ti senti perso in mezzo alla confusione e desideri maggiore chiarezza, abbiamo qualcosa di speciale per te, una risorsa creata appositamente per aiutarti a comprendere il significato di queste sfide attuali e affrontarle con saggezza e coraggio. Questo è il vero valore di Percorsi della Rivelazione, decifrare la Bibbia interamente, un cammino verso la chiarezza e la serenità attraverso i suoi insegnamenti. La cosa migliore è che è disponibile ora, come un dono nel primo commento fissato. Non perdere questa opportunità di trasformare la tua vita e scoprire il vero scopo di queste sfide. Ora torniamo all'argomento principale del video. Jesús no estaba perdido, estaba en camino. Cada paso que daba hacia Betania era parte de un plan eterno. Sabía que su amigo ya había muerto, y aún así no apuró el paso. Porque no iba a impedir la muerte, iba a derrotarla. Cuando Marta lo vio llegar, no se lanzó a sus brazos ni lo acusó. Lo recibió con una verdad dolorosa. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Era fe envuelta en duelo. Y aún así, en medio de su quebranto, pronunció lo impensable. Pero aún ahora, ese aún ahora cambió todo. Porque Jesús no vino solo a consolar. Vino a declarar una verdad que atravesaría los siglos. Yo soy la resurrección y la vida. No era teoría, era poder divino caminando hacia una tumba. Cuando María se acercó a Jesús, no dio un discurso, solo lloró y repitió lo mismo que su hermana. Si hubieras estado aquí, pero su dolor era diferente. Era un dolor que quebró el cielo, porque al verla llorar, Jesús también lloró. 2 palabras. Jesús lloró, no por Lázaro, a quien levantaría, lloró por el dolor humano, por la pérdida, por el vacío. Mostró que el Dios que da vida no es indiferente al sufrimiento, que el cielo no se mantiene distante cuando la tierra duele. Ese llanto sagrado nos dice que nuestras lágrimas no caen al suelo sin propósito, que hay un Salvador que no solo ve, sino que siente. Y antes de abrir la tumba, primero se detuvo a llorar con los que amaba. Frente a la tumba, el ambiente era denso, el aire apenas se movía, la piedra sellaba un cuerpo muerto desde hacía 4 días, pero Jesús no retrocedió. Con voz firme, ordenó: «Quitad la piedra». Marta dudó. «Ya huele mal», dijo, pero Jesús le recordó lo que había olvidado en su dolor.
¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Era una invitación a mirar más allá del olor de la muerte, a creer en medio del deterioro, a esperar lo divino en lo imposible. Y cuando la piedra fue removida, el milagro ya estaba en marcha. Porque antes de resucitar un cuerpo, Jesús necesitaba abrir un corazón. Y esa tumba abierta no era solo para Lázaro, era para todo aquel que aún duda que Dios puede volver a hablar a lo muerto. Entonces Jesús alzó los ojos al cielo, no porque necesitara ayuda, sino para que todos supieran de dónde venía su autoridad. Y con una voz que estremeció el silencio, gritó: «¡Lázaro, sal fuera!». Fue una orden, no una súplica. Una voz que atravesó siglos, que rompió las reglas del tiempo y que penetró en el reino de la muerte. Y de esa oscuridad surgió el sonido de pasos. El hombre que había muerto caminaba de nuevo, envuelto en vendas, con el rostro cubierto, pero vivo. El milagro no fue poético, fue físico, visible, innegable. Jesús no solo trajo vida, despojó a la muerte de su victoria. Y el mundo jamás sería igual. Nadie podía hablar, nadie podía moverse. Algunos retrocedieron por el asombro, otros cayeron de rodillas. Lo que sus ojos veían no era una historia, era un milagro presente. Un hombre que había sido llorado, sepultado y olvidado, caminaba. El pueblo que había venido a consolar a las hermanas ahora miraba, incrédulo, a un muerto que respiraba. Las vendas aún colgaban de su cuerpo, prueba de que no era un truco, era real. La muerte había perdido, el llanto se transformó en adoración, la confusión en fe, y el nombre de Jesús, que antes era susurrado por amor, ahora era proclamado por poder, porque en un solo instante todo cambió, y muchos creyeron, pero no todos se alegraron. Algunos al ver a Lázaro salir, huyeron. No por miedo al milagro, sino por lo que significaba. Porque si esto era verdad, entonces Jesús era quien decía ser. Y eso lo cambiaba todo. Los líderes religiosos sintieron que el suelo temblaba bajo sus pies. No podían negar lo que habían oído. No podían desmentir lo que habían visto, pero tampoco podían aceptar perder su poder ante un hombre que hablaba con la autoridad del cielo. El milagro no fue solo un acto de amor, fue una declaración de guerra espiritual. El enemigo de la vida sabía que ese grito en la tumba no era el último, era solo el principio de algo que no podría detener. Siglos después, cuando la tumba fue reabierta, los investigadores no esperaban encontrar más que roca y silencio. Pero lo que apareció en la piedra sorprendió a todos. Justo sobre el lugar donde yació Lázaro, una grieta en forma de cruz marcaba la pared. No había señales de herramientas. No era una talla humana. Era natural, pero perfectamente formada. Dos líneas que se cruzaban, testimonio silencioso de que ese sitio había sido tocado por algo eterno. Algunos cayeron de rodillas, otros lloraron. Nadie habló, porque sabían que esa cruz no era casualidad. Era una señal, una firma invisible que decía: aquí estuvo Dios y aún está. A la luz de las antorchas, las paredes revelaron más secretos. Grabadas en la piedra, bajo capas de polvo y hollín, aparecieron palabras antiguas, algunas en arameo, otras en griego. Frases cortas, claras, cargadas de fe. Una de ellas se repetía: venció la sombra. Otra, aún más impactante, decía: la voz que llamó aún llama. Aquellos escritos no eran historia, eran testimonio, declaraciones dejadas por creyentes que sabían que ese lugar no solo fue escenario de un milagro, fue altar. También aparecieron 3 letras grabadas en varios puntos: IHB, un antiguo acrónimo del nombre de Dios, colocadas con reverencia, no como adorno, sino como oración eterna, voz silenciosa de quienes habían visto o creído. En un rincón del sepulcro, casi escondido bajo escombros, encontraron algo más, una vasija de alabastro, intacta, pequeña, lisa, sellada por siglos. Cuando la abrieron, un aroma tenue llenó el aire.
No era fuerte, pero era inconfundible. Dentro quedaban restos de un aceite perfumado. No podían precisar su origen exacto, pero todos sabían lo que significaba, porque en ese mismo pueblo, una mujer llamada María, hermana de Lázaro, había ungido los pies de Jesús con un perfume así. ¿Era la misma vasija? No se sabe, pero era sin duda una ofrenda, un acto de devoción dejado en silencio para hablar a través del tiempo. Porque la verdadera fe deja un aroma que ni los siglos pueden borrar. Para los científicos que ingresaron a la tumba, todo comenzó como una exploración más. Datos, medidas, registros. Pero lo que sintieron al cruzar la entrada fue algo que ningún instrumento podía captar. Una presencia. No era miedo, no era vacío. Era algo que los rodeaba, como un peso suave sobre el corazón. Algunos lo describieron como una calidez, otros como un silencio que no estaba vacío, sino lleno de algo que no sabían nombrar. Uno de los arqueólogos, sin fe declarada, murmuró frente al lecho de piedra: algo santo ocurrió aquí. No lo dijo por emoción, lo dijo porque su alma lo sabía, aunque su mente aún lo dudara. Mientras más exploraban, más fuerte era esa sensación. No eran palabras audibles, pero era como si el lugar hablara, como si cada piedra, cada grieta, cada sombra estuviera contando una historia escrita por manos divinas, una historia de amor que venció a la muerte, de un Dios que no se quedó fuera del sepulcro, sino que entró en él para redimirlo, y que dejó una marca invisible que siglos después aún toca corazones. Los expertos no lo pudieron explicar, pero tampoco lo negaron, porque no se puede negar lo que se siente en lo profundo del alma. Y en esa tumba, el alma sabía que Dios aún estaba presente. La voz que llamó a Lázaro no fue un evento aislado, no fue solo para él, fue una muestra eterna de lo que Dios puede hacer con todo aquel que cree. Porque aún hoy hay muchos vivos por fuera, pero muertos por dentro, muertos en el alma, aplastados por la tristeza, la vergüenza, el pasado, gente que respira pero no vive, que camina pero no siente, que se arrastra envuelta en vendas invisibles, deseando que alguien los llame por su nombre, y esa voz aún llama, no ha perdido su poder, no se ha apagado, sigue diciendo: sal fuera, a los que lloran, a los que han perdido la fe, a los que piensan que todo ha terminado, porque con Jesús nunca es tarde para volver a vivir. Cuando Jesús gritó: Lázaro, sal fuera, no fue una invitación, fue una orden divina. No pidió permiso a la muerte, no rogó, mandó, y la muerte obedeció, porque su voz no solo consuela, su voz despierta, transforma, libera. Esa autoridad sigue viva. No es parte del pasado, es parte del presente eterno, y está disponible para cada corazón que escuche, que responda, que crea, porque no hay tumba tan oscura que su luz no pueda alcanzar. Jesús no vino solo a revivir cuerpos, vino a resucitar destinos, propósitos, sueños, vidas rotas. Y lo hace con una sola palabra, porque cuando Él llama, ni el infierno puede resistir. Cuando Lázaro salió, no salió perfecto. Salió aún envuelto en vendas, atado, limitado, vivo, sí, pero no libre. Y entonces Jesús dijo: desatadlo y dejadlo ir, porque el milagro no termina al resucitar, continúa al liberar. Muchos han oído la voz, han respondido, pero siguen atados por recuerdos, por culpa, por heridas. Jesús no solo quiere que salgas, quiere que camines, que respires, que seas libre, y su palabra hoy sigue diciendo lo mismo. A los que han vuelto a vivir, pero aún se sienten atados, Él dice: desátalo, porque el propósito del milagro es vida plena, no sobrevivir, sino vivir en libertad. Cuando Lázaro salió de la tumba, la historia no terminó. De hecho, apenas comenzaba, porque su vida se convirtió en un testimonio viviente.
Cada paso que daba, cada mirada que recibía, era un recordatorio de que la muerte había sido vencida. No podía caminar por Betania sin que la gente susurrara su nombre. Algunos lo miraban con asombro, otros con miedo, pero todos sabían que algo divino había ocurrido. El eco de ese milagro se extendía como fuego entre la paja, y ese eco sigue hoy, porque lo que Dios hace no se desvanece. Deja huella, y el milagro de Lázaro no fue solo para un pueblo, fue para el mundo, fue para ti. Cuando los arqueólogos observaron las marcas sobre las paredes de la tumba, comprendieron que no estaban frente a grafitis antiguos, estaban ante confesiones de fe, declaraciones de almas que habían sido tocadas por la eternidad. No está aquí, Él vive, decía una de las inscripciones más claras. Y aunque hablaba de Lázaro, parecía hablar de todos los que al encontrar a Jesús han sido rescatados de su propia muerte. Porque cuando Dios se manifiesta, el alma humana responde. Algunos con palabras, otros con lágrimas y otros con grabados que atraviesan el tiempo como un susurro inmortal. Yo creí, yo vi, yo viví el milagro. Esa tumba en Betania no es solo un sitio arqueológico. Es un altar vivo, una cueva que no guarda muerte sino proclamación. Cada piedra, cada grieta, cada sombra habla, no con voz humana, sino con un mensaje eterno. Habla del poder de Jesús, de su compasión, de su autoridad sobre lo imposible. Habla a los corazones rotos, a los que han perdido la fe, a los que viven en sombras, y les dice, no está muerto lo que Dios ha decidido levantar. Entrar allí no es solo visitar el pasado, es tocar el cielo, es mirar de frente la promesa de que con Jesús lo que parecía terminado apenas está comenzando. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Aquel frasco de alabastro no fue hallado por casualidad, fue preservado por providencia. Porque en tiempos antiguos ese tipo de perfume no era común, era costoso, era reservado para momentos santos. Y la Biblia cuenta que María, la hermana de Lázaro, derramó uno así sobre los pies de Jesús. Lo hizo antes de su muerte, como si supiera que ese acto quedaría grabado en la historia como símbolo de amor puro. Ese frasco hallado en la tumba no solo portaba aroma, portaba memoria. Era una oración en forma de perfume, una lágrima sólida, un recordatorio de que la verdadera fe no solo cree, adora. Hay lugares que son testigos, lugares donde el cielo descendió por un instante para tocar la tierra. La tumba de Lázaro es uno de ellos. No por la arquitectura, no por la antigüedad, sino por lo que allí ocurrió. Allí, la muerte escuchó una voz que no podía ignorar. Allí, el dolor fue consolado por lágrimas divinas. Allí, un hombre cruzó el umbral de la eternidad para volver a abrazar a sus hermanas. Y todo por una sola razón. Jesús lo llamó. Y cuando Jesús llama, nada permanece igual. Porque su voz no solo convoca, transforma. Y su presencia no solo consuela, resucita. Por siglos, la tumba de Lázaro estuvo cerrada. Polvo, silencio, olvido. Pero no por Dios. Él nunca olvida donde ha derramado su gloria. Y ese lugar, aunque sepultado por el tiempo, permanecía bajo la mirada del cielo. Ni las guerras, ni los siglos, ni el abandono lograron borrar su historia. Porque cuando algo ha sido tocado por el Espíritu, queda marcado para siempre. Y cuando se abrió de nuevo, no encontraron solo piedra, encontraron testimonio. Testimonio en forma de grietas, de aromas, de inscripciones, de atmósfera, porque ese lugar no estaba vacío, estaba lleno de eternidad. Cada rincón de la tumba hablaba, pero no con ruido,
con susurros, susurros que decían, aquí ocurrió un milagro, susurros que envolvían el alma, que estremecían el corazón, porque cuando Dios se mueve, hasta el silencio habla. Los que entraron como científicos salieron como testigos. Algunos lloraron sin saber por qué, otros no podían hablar. Nadie quedó igual, porque hay lugares donde la lógica se arrodilla y la fe se levanta. Y esa tumba hoy sigue susurrando a todo el que quiera oír. El mismo Dios que llamó a Lázaro, aún llama. La voz que dijo, Lázaro, sal fuera, no se quedó atrapada en la historia. Esa voz sigue viva, no ha envejecido, no ha perdido fuerza. Aún recorre corazones, aún penetra almas, aún transforma sepulcros en altares. Muchos hoy están vivos, pero enterrados, sepultados en ansiedad, en culpa, en miedo. Pero Jesús aún habla, aún llama, aún ordena, sal fuera. Y esa orden sigue teniendo poder para arrancar cadenas invisibles y devolver propósito. No importa cuánto tiempo lleves en la oscuridad, no importa si ya todos te dieron por muerto, si Jesús habla, vuelves a vivir. El milagro no terminó con Lázaro, fue solo el principio, porque lo que ocurrió en Betania fue un adelanto de lo que Jesús haría por todos, derrotar la muerte, no solo por un amigo, por el mundo. Días después, ese mismo Jesús caminaría hacia su propia tumba, pero esta vez no para llamar sino para entrar, y después de 3 días la piedra también sería removida, y la voz que levantó a Lázaro se levantaría a sí misma. La tumba vacía de Jesús es la continuación de la tumba vacía de Lázaro, porque si Él venció la muerte una vez, puede hacerlo 1000 veces más, también contigo. Hoy, al mirar esa tumba abierta, no solo recordamos un milagro, recordamos una promesa. La promesa de que no hay muerte, oscuridad ni silencio que Dios no pueda transformar en vida. Lo que encontraron dentro de la tumba de Lázaro no fueron huesos, fue presencia, no fue historia, fue esperanza, porque ese lugar no está lleno de muerte, sino de testimonio, testimonio del Dios que llama, que llora, que espera, que resucita. Y ahora esa tumba abierta no es solo un sitio, es un llamado a ti, a todos, a salir de lo que nos ata, a vivir otra vez, porque cuando Jesús llama, hasta la muerte obedece. Cada vez que alguien visita esta tumba, no viene buscando muerte, viene buscando vida, porque aquí aprendió el mundo que ninguna situación es definitiva cuando Dios interviene, que no existe demasiado tarde en el vocabulario del cielo, que la última palabra nunca la tiene la desesperanza. Los pasos que das hoy hacia esta tumba son los mismos que dieron María y Marta hace 2000 años. Pasos de fe mezclados con dolor. Pasos de esperanza envueltos en lágrimas, pero también pasos que te acercan al milagro, porque Dios no solo resucita cuerpos, resucita sueños, matrimonios, proyectos, corazones. Mira bien estas piedras, cada una fue testigo del momento en que lo imposible se hizo posible, cuando la voz de Jesús rompió las leyes de la naturaleza y le recordó al universo quién tiene la autoridad final, no la enfermedad, no las circunstancias, no el tiempo, Él. Esta tumba te enseña que Dios no llega siempre cuando nosotros queremos, pero llega exactamente cuando debe llegar. Lázaro tuvo que morir para que el milagro fuera completo. Tuvo que haber luto para que hubiera celebración. Tuvo que haber funeral para que hubiera fiesta. Y tú, que has venido hasta aquí cargando tu propio luto, tu propia muerte emocional, espiritual o física, necesitas saber esto. Jesús no ha cambiado. La misma voz que gritó, Lázaro, sal fuera, es la que hoy te dice, sal de esa depresión, sal de esa adicción, sal de esa amargura, sal de esa tumba, porque el milagro de Lázaro no fue solo para Lázaro. Fue para que cada persona que se sienta enterrada en vida sepa que hay esperanza, que hay salida, que hay resurrección disponible, no solo para el más allá, sino para el aquí y ahora.
Cuando te vayas de este lugar, no te lleves solo una foto, llévate una promesa. La promesa de que el mismo Dios que removió esta piedra puede remover la que está bloqueando tu milagro. Puede abrir lo que está cerrado en tu vida, puede revivir lo que creías muerto. Esta tumba vacía es una profecía, una declaración de que